Bueno, buenas tardes, camaradas. Uno podría decir que, de manera aparente, estamos en un momento histórico donde es el punto máximo al que se ha llegado con la tecnología. La ciencia, pues, parece ser que, pues, domina en general, ¿no? Eso parece ser, ¿no? Que domina el pensamiento humano. Ya llegamos a la Luna. Se lanzan satélites al espacio muy frecuentemente, casi todos los años. La esperanza de vida ha aumentado drásticamente, ¿no? Por el avance de la medicina. Y en general, pues tenemos esta serie de avances que uno podría pensar que es gracias, ¿no? A este sistema capitalista, que en parte mucho es así, y que así seguirá. Pero ¿qué estamos viendo, camaradas? Estamos viendo que esto no es así. Hay muchas contradicciones en este sistema que parecen ir en contra de esto. Por ejemplo, en Estados Unidos, el seno del capitalismo a nivel mundial, pues hay un gran fuerte movimiento que quieren que se enseñe en las escuelas, pues, la teoría del creacionismo a través de la Biblia, ¿no? Que niega la evolución. Hay científicos que apoyan todas estas teorías, médicos antivacunas, que dicen que, bueno, las antivacunas en general te hacen más mal que bien. Ya decía el camarada Martín que se encontró con una de esas hace rato, ¿no? Tenemos miles de personas que ahora, en pleno siglo XXI, siguen siendo terraplanistas. Entonces, uno se podría llegar a preguntar, ¿por qué es esto? Esto, camaradas, no es algo excepcional, o no es algo que no debe haber pasado, no es algo antinatural. Es perfectamente natural que esté sucediendo esta decadencia de la ciencia en este momento de putrefacción del capitalismo. El capitalismo desarrolló dos medios de producción ya en su momento, y el capitalismo ya maduró, ya cumplió su papel histórico, ya se está pasando. Y lo que está provocando es un retroceso ahora, pues en la ciencia, en la cultura y en general avances hacia la explotación del hombre. También, ¿por qué se llegan también a estas conclusiones, no, camaradas? Esto es básicamente por una cuestión filosófica. Ya en sesiones pasadas hemos entendido, ¿no?, que toda persona tiene una filosofía. Incluso aquellas personas que no tienen una filosofía, bien se sabe que, bueno, entonces siguen la filosofía de la clase dominante. Siguen lo que ven en la televisión, lo que escuchan en la radio, lo que leen en el periódico, lo que les dicen en la escuela. Siguen todas esas filosofías. Sin embargo, a la ciencia burguesa le gusta bastante decir que los científicos son una excepción a esta regla, que los científicos son completamente neutrales, o a lo mejor, si no bien en su persona, sus resultados sí son neutrales. Esto, camaradas, lo que queremos decir, y parte de lo que se trata el libro, es completamente falso. Que la ciencia sí está muy influenciada por según qué corriente filosófica siga el científico. Y según qué sea materialista, idealista, dialéctico o antidialéctico, hará que los resultados sean buenos o malos, positivos o negativos, o que simplemente se logren plantear o no las preguntas de manera adecuada. Eso lo estamos viendo ahorita en la ciencia. Históricamente nos podríamos dar varios ejemplos, ¿no? ¿Qué hemos visto? Bueno, antes se tenía el pensamiento de que según la forma de la cabeza de uno, se podría determinar cómo era su actitud, ¿no? Si era delincuente o no. Bueno, hace poco, ¿no? De hecho, acaba de morir justamente Nobel y todo, que por los genes y así, que decía que las personas negras, pues tenían, pues por cómo eran y así, por sus genes, eran inferiores a los demás, ¿no? A los blancos, como él. Decían, por ejemplo, que, bueno, obviamente que las mujeres no eran capaces, ¿no?, de tomar decisiones como los hombres, que los hombres, pues, son los objetivos, los razonables, y las mujeres no lo son. Esto, camaradas, es precisamente muestra cómo la ciencia y los resultados no son, bajo los métodos incorrectos, se pueden usar por la clase dominante. Entonces aquí nos surge la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que defendemos como marxistas? Ya sabemos nosotros que como marxistas tenemos un método filosófico bastante claro. Somos materialistas dialécticos. Y es a partir de ahí donde vamos a partir, bueno, toda la discusión. Gracias. El materialismo dialéctico es este modo que tenemos para analizar la realidad. Y en última instancia decimos que la naturaleza y pues las reglas que la dirigen son la prueba última y final de que el materialismo dialéctico es real.
Primero, pues lo de siempre, ¿no? El materialismo es esta filosofía que dice que la materia va antes que la idea, se contrapone completamente y es lo opuesto al idealismo. Y la dialéctica, por el otro lado, nos dice que todo está en constante movimiento. Y más importante, este movimiento es ocasionado por las contradicciones de los mismos fenómenos. Esto es fundamental entonces para comprender la ciencia. Y lo que aquí hacemos es encontrar de la misma ciencia, poder encontrar las leyes de la dialéctica. No nos interesa, camaradas, moldear la dialéctica, o más bien moldear la realidad para que se pueda adaptar a nuestras leyes. No, nos interesa encontrar de la misma realidad las leyes de la dialéctica, así como lo hizo Marx con el Capital. Eso es lo que nos interesa hacer, y este es el punto de partida de este libro. Por supuesto que, bueno, para encontrar las leyes de la dialéctica ya bien puramente de la física, de las matemáticas, de la biología, se tendría que hacer un capital de física, un capital de matemáticas y un capital de biología, volúmenes enteros, ¿no? Este simplemente es una introducción que, sin embargo, nos da el método para hacer todo lo demás, ¿no? Que es nuestro trabajo. Muchos de los científicos, bueno, se dicen materialistas, ¿no? Comprenden esto. Sin embargo, no son dialécticos. Y al no ser dialécticos, ahí caen bastante en su error. Pero, ¿qué es lo que hace a la dialéctica tan especial? ¿Y qué es lo que hace la dialéctica que precisamente sea nuestro método que defendemos, bueno, desde que somos comunistas, ¿no? Desde que somos comunistas científicos y no utopistas? La dialéctica nos presenta las leyes generales del universo, ¿no? Las leyes generales del comportamiento de todo. ¿Por qué? Porque la dialéctica solamente necesita de un único axioma, que haya movimiento. Mientras haya movimiento, entonces hay dialéctica. Y entonces, si algo tiene movimiento, que todo lo tiene, entonces se le puede aplicar la dialéctica a ese fenómeno. Es por eso que la dialéctica nos sirve para estudiar el proceso de Rusia y China, nos sirve para estudiar este mismo campamento, cómo es que surge, y nos sirve para estudiar la ciencia más moderna. Y es por eso que un pensamiento antidialéctico muchas veces llega a conclusiones erróneas, porque creen que la ciencia es estática. Ese es el otro gran punto de los científicos, ¿no? Creer que la ciencia no cambia. Pero la historia misma, el materialismo histórico nos demuestra que esto no es así. Y bueno, ejemplos ya tendremos muchos, ¿no? Sabrán ustedes del éter, pues medio por el que se transmitía la luz, que finalmente ahora ya solamente se utiliza en películas o en novelas, pero que los científicos lo defendían a capa y espada, ¿no? Tenemos, bueno, la ciencia, la astrología, ¿no? Que pues se pensaba que, bueno, según las estrellas, por cómo nacías y va a ser tu actitud. Hoy sabemos que eso completamente es basura. Pero vayámonos a algo más diferente, ¿no? Donde podemos ver que la ciencia sí va cambiando. En las matemáticas. Uno pensaría que en las matemáticas, bueno, son completamente estables, ¿no? Y son perfectas. Eso les interesa a los matemáticos. Creer que las matemáticas son inmutables, que nunca van a cambiar en la historia. Sin embargo, vemos que con el desarrollo de las fuerzas de producción, con el desarrollo de la humanidad, también las matemáticas han cambiado. Por ejemplo, la geometría, ¿no? El pasar de la geometría euclidiana a la no euclidiana. La geometría euclidiana es esta que solamente es un plano, ¿no? O sea, es el pizarrón, vaya, de su profesor. Es la que nos sirve para el teorema de Pitágoras y así. Euclides para construir esta geometría, da 5 postulados. Y esos 5 postulados yo diría que un milenio, ¿no? Incluso más, o sea, fueron absolutos prácticamente. Sin embargo, ¿qué sucede? Si se le cambia un poco al 5.º postulado, la geometría euclidiana ya no sirve. Y pasan cosas muy locas, ¿no? Como que, por ejemplo, puede haber triángulos con que la suma de los ángulos internos sea más de 180 grados. Triángulos en una esfera, ¿no? Donde pues, cada uno de sus lados tenga entre sí ángulos de 90 grados, ¿no? Ángulos rectos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que bueno, incluso las matemáticas cambian, ¿no? Las matemáticas igual se transforman respecto que el humano las va desarrollando más. Pero vamos entonces las leyes en sí de la dialéctica, ¿no? Comprendemos que bueno, la dialéctica nos las da en sí el compañero Hegel, ¿no? Uno de los más grandes filósofos de la humanidad, y quien lleva la filosofía idealista, porque Hegel era idealista, hasta sus últimas consecuencias. Es con Hegel donde, pues sí, todo esto lo lleva al máximo, lo estira lo más que puede y lo perfecciona. Sin embargo, seguía siendo idealista, pero
pues nos da las herramientas para que Marx luego lo ponga de cabeza y sea ahora materialista. Hegel nos da 3 leyes y Marx y Engels las retoman, ¿no? La primera ley general es la de los cambios cuantitativos a cambios cualitativos y viceversa, que también la calidad se transforma en cantidad. La segunda ley es unidad y lucha de contrarios. Y la tercera ley es la negación de la negación. Y me voy a ir aquí por partes, ¿no? Primero, sobre la cantidad en calidad. Creo que este es uno de los ejemplos más, con más acercamientos a los que uno tiene, ¿no? En nuestros grupos de base, creo que es algo que se menciona bastante. En los balances, por ejemplo, ¿no? Finalmente, los cambios cuantitativos que estaban llevaron a un cambio cualitativo. Se separó el grupo de base. Finalmente, los cambios cuantitativos llevaron a un gran cambio cualitativo. Se fundó el Partido Comunista Revolucionario. En la ciencia, pues también es uno de es muy fácil dar ejemplos de este estilo, ¿no? El más clásico, el que todo el mundo pone igual en las cuestiones de los grupos de base, es el del agua, ¿no? El agua está a 99 grados Celsius, sigue líquida, 99.9 sigue líquida, 99.99 sigue líquida, pero en el momento en el que llega a los 100 grados Celsius, se transforma, da el salto de la cantidad a la calidad, da un salto cualitativo, y ahora esta agua se evapora. Ahí podemos ver reflejada fuertemente la primera ley de la dialéctica, ¿no? La de la cantidad en calidad. Sin embargo, también lo podemos encontrar en absolutamente todo, ¿no? Esto ¿qué es especial también de esta ley? A nosotros como marxistas, además de comprender que esto ocurre, nos interesa saber cuándo ocurre. Así como sabemos que el cambio cualitativo en el agua ocurre cuando pasa a los 100 grados Celsius o se congela a los 0 grados Celsius, en los fenómenos sociales nos interesa saber cuándo se dan los saltos cualitativos, ¿no? Yo discutía, por ejemplo, la otra vez con un compañero, estábamos hablando sobre la situación de China, ¿no? Y mencionábamos que nuestra diferencia en sí era en identificar dónde el cambio cualitativo de China. China ya dio el cambio cualitativo en la cuestión de que se hizo una revolución socialista en el país y ya dio el cambio cualitativo a ser otra vez capitalista, o sigue acumulando cambios cuantitativos y sigue siendo socialista, ¿no? Esas son discusiones que eso después implica en el programa, ¿no? Y hace diferencias muy grandes, porque si China no ha dado el salto cualitativo a ser otra vez capitalista, eso significa que no es imperialista, ¿no? Eso significa precisamente que solamente es un estado obrero ahí degenerado como la Unión Soviética, ¿no? Sin embargo, nosotros decimos que no, y es por eso que es tan importante estudiarlo. La segunda ley de la dialéctica es sobre la unidad y lucha de contrarios. Esta ley es bastante importante también, ¿no? como las demás. Esta que nos dice que en todas las cosas tenemos su contradicción y que en sí las cosas no tienen sentido sin su propia contradicción. En las matemáticas, pues los números positivos, que son los mayores a 0, no tienen sentido definirlos sin los números negativos, que son aquellos números que son menores a 0. Y eso pasa igual con las demás cosas, ¿no? No tiene sentido definir la vida si no definimos la muerte, o definir el día sin la noche. Y eso sucede en general en todo. Todas las cosas, todos los fenómenos tienen en sí sus contradicciones y están en completa lucha entre sí, ¿no? Para ver quién se antepone a quién. Y bueno, es aquí también importante porque cuando se dan los 3 cambios cuantitativos a la calidad es cuando esta relativa tranquilidad, ¿no? o bueno, cuando están de manera equivalente, se rompe y pasa a otro plano, una cosa se transforma en otra y también cambian la unidad y esa lucha de contrarios, ¿no? La otra ley de la dialéctica, la última, es la de la negación de la negación. Esta es muy importante porque, bueno, uno podría pensar en negación de la negación simplemente como igual, ¿no? Menos por menos es más, ¿no? Sin embargo, en el marxismo esto no significa la negación. La negación en el marxismo no significa anular lo pasado, significa negar lo pasado, significa superar lo pasado, ¿no? Tú pasas de un estado, lo superas, pasas a otro, sin embargo no niegas esa experiencia pasada. Esa sigue vigente y rescatas más bien lo que te sigue sirviendo. En la ciencia el ejemplo también que siempre se da es el de la química, la alquimia, ¿no? Los alquimistas que decían, bueno, nosotros queremos transformar el plomo en oro, ese es nuestro objetivo, ¿no? Lo que sucede que bueno, con la química más moderna se empieza a decir, no, es que no es posible transformar el plomo en oro, no es posible hacer transfusiones entre estados elementos de la materia, de la química, ¿no?
y se niega entonces lo pasado. Pero después, ¿qué sucede? Se vuelve a negar esta idea de que no es posible hacer esas transfusiones. Y ahora la química más moderna nos dice que sí se puede. Es muy caro, por supuesto, y es muy complicado, pero sí se puede. Sin embargo, regresamos al mismo punto de partida que antes. Seguimos ahora con la misma idea, o sea, regresamos a la alquimia. No, camaradas, lo superamos. Fue la negación de la negación. Superamos y estamos sobre la experiencia pasada. Y eso es con lo que estamos ahorita en la química y en las demás ciencias también. Estas son las 3 leyes generales de la dialéctica y son importantísimas. Uno podría decir, ¿no? Bueno, es que son muy parecidas, o más que parecidas, se mezclan entre sí. Y sí, camaradas, estas leyes, cuando se dan los cambios cualitativos, están ahí presentes. Estas 3 leyes generales de la dialéctica, ya lo decía, ¿no? Cuando se da el salto de cantidad a calidad, lo que sucede es que la unidad y lucha de contrarios se cambia por otra unidad y lucha de contrarios. Y lo que pasa y eso también aquí está pasando, se niega el estado anterior. Entonces, las 3 leyes están presentes en la dialéctica, en todas las cosas al mismo tiempo. Y reitero, ¿cuál es la fortaleza de estas leyes? En primera, que son generales, ¿no? O sea, estas se tienen con Hegel al llevar al máximo la filosofía idealista, Marx las transforma materialistas, y son leyes que solamente necesitan del movimiento para que se puedan aplicar. Y son unas que comprendemos después de analizar pues la realidad que nos rodea día a día, y eso lo hizo la humanidad durante siglos. Ya desde los griegos había personas que comprendían de mejor o peor manera la dialéctica, ¿no? Obviamente una dialéctica idealista. Esta famosa frase, ¿no? De que no hay un hombre no se vaya en el mismo río 2 veces porque no es el mismo hombre ni es el mismo río, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, el hombre está cambiando y el río también está cambiando. ¿Pero por qué entonces la dialéctica nos sirve mejor para comprender la realidad, ¿no? Y sobre todo para comprender la ciencia? Primero partimos de que la ciencia, o sea, que vivimos una realidad que tiene ciertas leyes que podemos llegar a comprender, ¿no? Que siempre debe ser nuestro objetivo, llegar a comprenderlas más y más y más, cada vez con un sentido dialéctico, negando lo anterior, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace en realidad la ciencia más cotidiana, ¿no? Lo que usa es la lógica formal. La lógica formal pues representa grandes avances para la humanidad y sirve bastante, ¿no? En general, en las prepas todavía se sigue enseñando, en la universidad se sigue enseñando y pues sigue siendo pues una corriente que domina bastante la ciencia. Sin embargo, la lógica formal tiene varios problemas, ¿no? Y el principal es que no admite contradicciones. Solamente lo ve todo como un proceso lineal, perfecto, un círculo, y no ve en los procesos contradicciones porque no es capaz de describir la dialéctica formal eso. Se basa en principios fijos y sobre todo, que es lo peor yo diría, es que analiza las cosas como estáticas, como que no cambian. ¿Qué es lo que dice la lógica formal? A es igual a A. A no es igual a no A. Eso es lo que nos dice la lógica formal. ¿Pero qué dice la dialéctica? Pues que A no es igual a A. En el libro pues viene algo chistoso, ¿no? Pues A no es igual a A en el simple hecho de que acercas una lupa a las letras y tienes diferentes tintas, ¿no? Diferentes trazos. A no es igual a A porque si A fuera estas galletas y la otra A, otras galletas de ahí de la mesa, pues en realidad no son las mismas, ¿no? Si tuviéramos una báscula muy precisa, pues veríamos simplemente que la masa es diferente de las galletas, el color. Entonces, A no es igual a A, porque nosotros mismos todo el tiempo estamos cambiando, nos estamos transformando. Entonces, ¿qué pasa? Que A sí puede llegar igual, o más bien hay un proceso dialéctico, a no A. Ese es el problema con la lógica formal, no comprende las contradicciones, no es capaz de explicarlas, y luego para explicar momentos más complejos, se queda, pues vaya, ahí, ya no es capaz de hacer nada. Engels da una analogía, dice que la lógica formal es a la dialéctica como las matemáticas básicas lo son al cálculo o a las matemáticas más superiores, ¿no? ¿Nos sirven? O sea, nos sirve la lógica formal y eso es muy importante. ¿Qué es lo que hacemos con la lógica formal? La negamos, camaradas. Pero al negarla, no la estamos anulando. Solamente estamos tomando lo que más nos sirve de la lógica formal, lo estamos empleando en la dialéctica y estamos ahora superándola a la lógica formal. ¿Cómo podemos ver entonces
Gracias. Varias limitaciones, ¿no? en la lógica formal. Pues creo que la prueba máxima es con la física, ¿no? Con la relatividad y con la cuántica. La cuántica, ¿qué nos dice? Que básicamente una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? O que solamente conociendo su posición no se puede saber su velocidad, ¿no? y viceversa. Eso es lo que nos dice la cuántica. Se niega la mecánica clásica de Newton, ¿no? Que eso era muy, muy mecánico. Y ahí es donde la lógica formal pues, se queda pues, bastante corta y es necesario entrarle con la dialéctica. Otra de lo que toca más importante el libro, que igual muestra, pues los límites justo de la ciencia, pues que no sea dialéctica, es sobre la cuestión del tiempo, ¿no? La cuestión del tiempo y del espacio. Decía por ahí un físico que lo que más le impresionó al estudiar física fue que no se tenía una comprensión en realidad del espacio, ¿no? Y ni tampoco se tenía una definición exacta del tiempo. Sin embargo, eso es lo que está estudiando todo el tiempo la carrera de física, ¿no? El tiempo y el espacio. Simplemente te dice que pues no preguntes pues de ahí, simplemente dalo por hecho y ya. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y qué es lo que hacemos los marxistas? Vemos en el tiempo y en el espacio movimiento, o sea, vemos dialéctica. ¿Cómo vemos el tiempo? El tiempo lo vemos como la expresión de la sucesión de los cambios. ¿Y cómo vemos el espacio? Como la forma en la que coexiste la materia en movimiento. ¿Esto qué quiere decir, camaradas? Bueno, que en el movimiento, en el tiempo y en el espacio, hay movimiento que son necesarios para que haya tiempo y espacio, y que si decimos que no hay movimiento, entonces no hay ni tiempo ni espacio, o sea que no hay realidad. Esas son las últimas consecuencias de nuestro método, camaradas. Y finalmente, el tener estas ya ideas formadas nos permiten, analizar pues, las ciencias más modernas, ¿no? El punto más polémico de este libro es el del Big Bang. Es el punto donde, pues diferentes sectas, la derecha nos ataca, ¿no? por el Big Bang, porque dicen que lo negamos, ¿no? Y camaradas, pues sí negamos el Big Bang. Pero ¿qué sucede? No lo negamos como simplemente decir, no lo anulamos nuevamente, no lo negamos como decir que no existió un Big Bang, ¿no? Decimos, no, sí existieron explosiones, probablemente sí hubo una muy grande como el Big Bang, pero esta no fue la que creó el universo. Porque veamos cómo es la teoría del Big Bang, ¿no? O sea, en un primer momento nos dicen que había un punto donde estaba toda la masa, todo ahí denso, ¿no? En el espacio, bueno, que todavía no había espacio, y que antes de eso no había tiempo. El tiempo empieza a existir cuando empieza el Big Bang. Eso es lo que nos dice la teoría del Big Bang, ¿no? De un punto de vista dialéctico, pues ya podríamos entrar en contradicciones, ¿no? También se dice, ¿no? O sea, la teoría del Big Bang, esta teoría del creacionismo, pues básicamente es lo que mejor le conviene a pues la Biblia, ¿no? O a la religión. El decir que a partir de un momento hubo una explosión que creó el universo y creó lo que estamos viviendo el día de hoy. Este fue un detonante, ¿no? Pues un Dios, básicamente. Nosotros decimos, por eso, desde un punto de vista ya meramente filosófico, que el Big Bang, o sea, tiene ahí las contradicciones. Pero ahora veamos desde la parte de la ciencia, porque la ciencia también tiene contradicciones, ¿no? La principal y justo la más importante es que la teoría del Big Bang nos da una fórmula, ¿no? Que nos la da Hubble, que lo recordarán porque tiene ahí su nombre, un satélite, un satélite, ¿no? Hay que observar. Nos la da Hubble. Esta fórmula que nos da nos sirve para determinar la edad del universo, la edad medida en años luz, o sea que también ahí nos sirve para determinar distancia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, camaradas? Que esta ley, haciendo los cálculos, nos dice que el universo tiene tan solo entre 8.000 y 15.000 millones de años. ¿Qué pasa? Que más recientemente se han descubierto galaxias que tienen más edad que eso. O sea, que bueno, entra en contradicción. Y esta no es una contradicción dialéctica, es una contradicción simplemente absurda, ¿no? Una contradicción que no tiene ni pies ni cabeza. Es ahí donde empezamos a ver las cuestiones de los límites del Big Bang. Pero ¿qué pasa? ¿No? Que en el Big Bang se sustentan pues cientos de carreras científicas y además de que la mente humana es muy reacia al cambio, ¿no? O sea, la mente humana es sumamente conservadora y para cambiar le cuesta demasiado. Es por esto que el Big Bang sigue siendo tan importante, pero
más temprano que nunca estamos seguros que se encontrarán las contradicciones y nuevamente se negará, se quedará lo que nos sirve, pero se le intentará explicar mejor, ¿no? ¿Qué dicen los marxistas entonces sobre el inicio del universo? Pues simplemente hay que verlo, no hay que verlo así, ¿no? Desde una perspectiva completamente idealista y de religión, también 5 más. Idealista y de religión, ¿no? En donde tuvo que tener un inicio, tuvo que tener un final, tuvo que haber un Dios, simplemente que siempre estuvo el universo, ¿no? Porque siempre estuvo el tiempo, porque siempre hubo movimiento, ¿no? Eso es lo que nosotros deberíamos de decir. Finalmente, porque ya se me está acabando bastante el tiempo, me gustaría tocar, ¿no? Sobre por qué a los marxistas nos interesa estudiar la ciencia. No es porque simplemente aquí habemos algunos que estudiamos una carrera relacionada a esto y nos quisieran hacer el favor. No es porque, pues sí, seamos sumamente académicos y solo por saber, ¿no? No. Precisamente estudiamos la ciencia porque tiene aplicaciones materiales, ¿no? Estudiamos la ciencia porque tiene una razón dentro de la teoría marxista revolucionaria. Y como dije al inicio, camaradas, la cuestión con la ciencia es que no es neutral. La ciencia puede ser usada perfectamente por la clase dominante. Y así como dijeron que los negros eran inferiores a las demás razas, así como dijeron que las mujeres pues, no podían votar científicamente porque estaba mal, así se sigue usando hoy en día para oprimir al proletariado. Y es por eso que todos debemos de saber de ciencia, al menos la más básica, camaradas. Porque nos sirve entonces para atacar, contrarrestar a la burguesía y para defender a la clase trabajadora. Para decir, tú trabajador, tú no eres inferior a ese pues, príncipe de sangre azul, que lo dice porque es así científicamente, tú no eres inferior a esa persona, y la ciencia nos dice que, pues bueno, vaya, todos somos iguales en sí, ¿no? Es por eso que como marxistas debemos estudiar al menos la ciencia más básica. Además, porque nuevamente la ciencia y la naturaleza terminan siendo, en último momento, pues la confirmación final de la dialéctica, ¿no? De nuestra teoría con la que regimos toda nuestra vida. Es por eso, camaradas, que les invito bastante a estudiar ciencia, a comprar el libro de Razón y Revolución. Ahí, la verdad, viene bastantes explicadas pues muchas de las cosas. Camaradas, les invito también que cuando lo lean sean bastante críticos. El libro se escribió en los 90s, se tienen que actualizar cosas, pero las cosas que tienen que actualizar se tienen que hacer desde un punto de vista dialéctico, materialista, porque si no, no vamos a llegar a nada, camaradas. Vamos a seguir en una ciencia completamente decadente. El día de hoy, camaradas, la ciencia está sufriendo una crisis increíble. ¿Por qué? Porque con planteamientos idealistas, con planteamientos antidialécticos, nuevamente no se están pudiendo ni siquiera plantear las preguntas adecuadas. Ni siquiera son capaces de ser los científicos. No se está innovando en sí, y tenemos ¿qué pasa aparte de las dinámicas del capitalismo, ¿no? Tenemos a CONACYT dando las concesiones a Domino's para que cree una nueva salsa de tomate, ¿no? Tenemos a CONACYT otra vez dándole las concesiones a Kimberly Clark para que cree un nuevo tipo de pañal. Eso es lo que tenemos en la ciencia del día de hoy, ¿no? Pero también tenemos científicos que no saben hacer ciencia, porque no saben, no tienen un sentido crítico, ¿no? Que debería ser el fin último de la ciencia. En el capitalismo la ciencia se va a quedar estancada, camaradas. E incluso si logra avanzar un poco, por algún científico, vaya dialéctico aquí, todo marxista increíble, nuevamente no se le va a hacer mucho caso, porque al capitalismo no le interesa confirmar la dialéctica, porque confirmar la dialéctica sería confirmar las ideas de Marx y Engels. Y confirmar la dialéctica, camaradas, sería pues, confirmar nuestras ideas revolucionarias. Es por eso que bajo el capitalismo no se va a lograr esto. Cuando decimos que en el socialismo se va a poder desarrollar verdaderamente la ciencia, no lo decimos simplemente porque vayamos a tener más tiempo libre. Lo decimos también en un sentido filosófico, porque con las ideas correctas primeras, con la filosofía correcta, con el materialismo dialéctico, vamos a poder desarrollar verdaderamente bien la ciencia, nos vamos a poder plantear las preguntas bien, vamos a poder interpretar los resultados mejor, y a través de eso, pues después, podremos desarrollar los medios de producción muchísimo, pues para darle una mejor vida al hombre, ¿no?